Déjame que te explique una historia, Lua. Una historia que comienza con un naufragio y acaba con un mar en calma. Un ciclo continuo entre la tranquilidad y la inquietud. La verdad es que no se sabe muy bien cuándo se inicia la tormenta y en qué momento llega la paz. Ni siquiera se conoce cuál de ellas aparece primero o si es que ambas se dan de forma simultánea. Y en el centro de esta paradoja, tú vas navegando apacible, serena. Todo surge cuando el océano de aguas transparentes empieza a agitarse. Al principio poco a poco, casi de manera imperceptible. Pero de forma paulatina, los movimientos se dejan sentir más enérgicos, más fuertes. En medio de este temporal te dejas llevar de un lado a otro, aturdida y desconcertada. Parece como si los ejes de tu propio cuerpo se fueran a romper en cualquier momento. El miedo te engulle entre la profundidad y la espuma y te preguntas dónde acabarás varada. De pronto todo se queda en suspenso. El tiempo se para y una luz inmensa te deja prácticamente ciega. Las aguas ya no te envuelven y te preguntas dónde estás. Y ante tanta incertidumbre y soledad, un potente llanto explota en tu garganta y de nuevo los segundos empiezan a contar como si de un cronómetro se tratara. Justo en ese instante el calor del primer abrazo te cubre la piel y la calma de nuevo te inunda entera. Ya has llegado a puerto. Lua, esta es la historia que me hubiera gustado contarte. Es la historia que siempre había escuchado. Nadie me explicó que hay travesías en las que los barcos se pueden hundir en medio del mar. Nadie me dijo que existen otra clase de naufragios, los silenciados, los no nombrados, en los que resulta difícil mantenerse a flote. Me gustaría haber podido escuchar el tono de los quejidos de tu primer llanto y el color de los latidos que salpican de nuevo la vida en ese incesante devenir del tiempo, en ese vaivén entre los que recién llegan al mundo y los que se despiden. Me hubiera gustado simplemente acompasar tus lágrimas con las mías, como si entre las dos hubiéramos podido llorar con los mismos ojos, con la misma armonía. La expedición duró casi 5 meses y medio y al final tuvimos la oportunidad de vivir nuestra propia tormenta. Nuestro tiempo se paró en el preciso instante en que te acogimos en nuestros brazos. En ese momento fui yo quien sintió tu calor y no pude hacer otra cosa que anclarme a ti, a tu recuerdo y a tu ombligo, este último, testigo inequívoco de nuestro paso por la tempestad. Una huella en forma de cicatriz que guarda los secretos de un cuaderno de bitácora aún por escribir. Seguro que en estos momentos hay quien está navegando entre las aguas cristalinas de algún vientre en alguna parte del mundo. Seguro que hay miles. Un vientre firme, redondeado, sólido quizás, cómodo. ¿Quién sabe si justo ahora, en este preciso instante, hay alguna madre que ha empezado a sentir el pulso irrefrenable de ese corazón agitándose entre sus muslos, resbalando por ellos, doliéndose en ellos? Si es así, solo le deseo un naufragio tranquilo y despejado. Por suerte la tormenta tan solo dura unas horas, puede que algún día. Se trata sencillamente de abrazarse fuertemente, dejarse llevar por la tempestad y una vez en tierra firme, llorar, llorar y llorar desconsoladamente por aquel mar sagrado en donde uno se sentía protegido. Se trata de un lamento hermoso, de un desastre con aires de bienvenida. Así que déjame que te explique más historias, Lua, aquellas que hablan de tiempo y de vida, de silencio y de anhelos. Déjame que te hable sobre esa costura en el centro de tu cuerpo en forma de pozo sin fondo, de ese pequeño agujero que encierra las claves de todas las vidas que fueron y que serán, de las reglas exactas que rigen los misterios de esa profundidad que define la geometría del ombligo.